Entre flores y naranjos, entre naranjos y vides, lo mismo que una tonada puesta en el medio de Chile. San Agustín de Puñual, un trozo de tierra firme. Allí nació Arturo Prat, casi a la vista de Ningüe. Una hacienda, un caserón, que por símbolos resiste, peones de cara largas y niña de cejas tristes. Perros que entonan la noche con 1000 letanías grises. San Agustín de Puñual, un trozo de Chile libre. Allí nació Arturo Prat y en una cuna de mimbre bebió los jugos del sol y leche de tierra virgen. Allí, capitán del viento, casi a la vista de Ningüe, tejió con barro chileno su corazón invencible. Viajero que vas pasando entre Chillán y Quirihue, mirad un poco hacia el norte, mirad la historia de Chile. Cerros con faldas de moza, casas que el tiempo resisten, lo mismo que un silabario, las quejas de un niño triste. Allí nació Arturo Prat, el gran capitán insigne. Allí se forjó el poema de la epopeya de Iquique. San Agustín de Puñual, un trozo de Chile libre que levanta el dedo al viento casi a la vista de Ningüe. He querido comenzar este programa muy especial con un poema que casi todos los niños ya de las edades nuestras aprendieron hace muchos años y que se recitaba en todas las ceremonias el 21 de mayo, en fiestas organizadas en los colegios en honor al gran héroe. Saludo con mucho cariño a Jorge Droguet Rodríguez, abogado, profesor universitario y marino, quien junto con Jesús Orellana, nuestro filósofo, conversaremos sobre el hombre, sobre el héroe que trascendió no solo el corazón de todos los chilenos, es un héroe naval reconocido en la humanidad completa. Hola Jorge, hola Jesús, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, buenas tardes, Jorge. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo están? Con frío. Frío lluvioso. Ya empezamos con las quejas, hombre, por Dios. Ya podemos, Jorge, vamos con Arturo Prat. Oye, a ver, primero agradecerles que me permitan participar en una tarea que para mí es motivo de orgullo, de emoción, más aún, soy hijo de marino también, y hay largas generaciones hacia arriba en mi ascendencia de marinos. Y la verdad es que revisando mi historia personal, después de haber soñado con ser un pirata y haber conocido de muy niño y haber conocido la historia de Arturo Prat, estoy prendado de su humanidad, de su personalidad, de su arrojo, valentía, liderazgo, de todo lo que representa este gran chileno, don Arturo Prat Chacón. Quiero además anticiparles que no quiero hacer una sesión de historiografía y que vayamos revisando libro por libro lo que dice cada autor, pero indudablemente tengo que traer a memoria mi primer acercamiento a Arturo Prat, un libro que está bastante raído y cuyo autor era un periodista magnífico, que fue don Jorge Nostroza, Caballeros del Mar. Ese libro me hizo olvidar cualquier peregrina idea de ser pirata. Y quise ser pirata porque me trataron uno de mis ojos y me ponían un parche. Entonces era lo más semejante a mi situación personal de 3, 4 años. Bueno, luego
ya en la adolescencia leí, ya juventud, perdón, el libro de don Gonzalo Vial Correa, y después de eso, cuanto libro ha caído en mí en el cual se le menciona, se trata el combate naval y lo que me tocó estudiar y aprender mientras estuve en la Escuela Naval y luego como oficial al servicio de la Armada de Chile. Pero se me ocurrió estudiar Derecho y me topé ahí también con esta persona, con don Arturo Prat. Y fíjense que me ha tocado tramitar en Valparaíso, en un edificio que se llama Prat, donde hay tribunales, y circular por la calle Prat de uniforme de civil. Me ha tocado, en suerte, visitar y caminar por la calle Arturo Prat, que se llamó en su oportunidad Nueva San Diego, ya hablaremos de eso. Que hablar de la calle San Diego, donde estaba la escuela en la cual estudió Arturo, o Arturito podríamos decir, ese niño pequeño, que estudió en la Escuela de la Campana. Bueno, y no quiero que vayamos a fechas y hagamos una visión historiográfica, sino que vayamos perfilando el carácter y las condiciones personales de este gran sujeto, de este gran chileno. Me gustaría que en algún minuto Jesús también nos pudiese apoyar con la idea de algunos grupos que pretenden echar abajo. ¿Por qué destruir la imagen de Arturo Prat? ¿Por qué destruir la imagen de nuestros héroes más importantes y a quienes debemos la estructura y el tejido social que hoy tenemos? Y me gustaría que en algún minuto Jesús también me pudiese apoyar con una visión más de carácter filosófica y revisar, no sé si algunos filósofos importantes de la época de segunda mitad del siglo XIX y que también contribuyeron a la formación profesional de este abogado y marino, o marino y abogado, don Arturo Prat. Encantado. Vamos avanzando. Mira, vamos al niño, después tengo que perfilar también algunas características del hijo, del amante o marido, del oficial de marina, del abogado y luego de este marino al servicio de la patria que torna su vida en la de un héroe. Pero lo más importante para mí, ojalá sea capaz de hacerlo, es mostrarles que se trata y demostrarles que se trata solo de un hilo, un solo hilo conductor. No es que haya surgido el 21 de mayo de 1879 esta personalidad enorme y este héroe. Es una vida al servicio de su familia, de sus seres amados, de la Armada de Chile, y luego, y en definitiva y conclusión, de la patria. Es una entrega consciente y responsable, y eso es lo que quiero que quede muy marcado a fuego, que se trata de una sola cosa, una sola historia, un solo relato. No hay aquí ambajes, no hay ningún cuento que nos lleve aparte, se trata de una línea, y por eso para mí es importante, Jesús, y me gustaría que reforzara precisamente esos puntos para lograr perfilar esta figura del héroe, pero quiero irme a Arturo Prat niño. Hay una carta de un tío que describe las características de este niño que había nacido y se la manda a don Benjamín Vicuña Maquena, y donde lo resume como una persona, como un niño que tiene algunas características no muy señeras ni agradables. O sea, lo describe simplemente de complexión raquítica, endeble, luego lo describe que tiene una expresión melancólica, con un aire distraído y de apariencia triste y enfermiza. Ese es su tío Jacinto, que es muy importante en su vida. Eso está recogido del libro de Gonzalo Vial, una descripción fantástica, pero él empieza esa descripción señalando que va creciendo, pero lo que está entre líneas es que va superándose, va siendo capaz de mejorar su complexión, de fortalecer su estructura física y desde luego de ir fortaleciendo su estructura moral e intelectual. Se le describió más adelante como vivo y juguetón,
pero dócil, inquieto intelectualmente. Era el típico niño que preguntaba por qué, pero preguntaba con el fin de saber y se esforzaba en rellenar esos contenidos. No se quedaba solo con la respuesta, sino que empezó a buscar el por qué en la ciencia, en la literatura, donde lo encontró. Fíjense que el informe que hay de él a la salida de la Escuela La Campana en agosto del 58, del 56, perdón, 58, disculpen, va en un sentido lineal y lo describe como un niño que ya era brillante en sus calificaciones en casi todas las áreas que se le enseñaban. Entonces, vuelvo a retomar esa entrelínea, y es que se trata de una persona que se iba cultivando y fortaleciendo, iba mejorando y creciendo permanente y constantemente. Y eso es un rasgo de personalidad que lo va a acompañar la vida entera. Pero fíjense que este niño era un niño que tenía algunas características. Le cargaban las injusticias, no las soportaba. Y se vio envuelto en varios pleitos. Hay algunos de sus compañeros que describen al menos 3 o 4 anécdotas que marcan, que son muy decidoras de el arrojo de la personalidad y de lo fuerte de su personalidad. En una oportunidad se trenza en una pelea con un compañero que comió una empanada frita de más y lo dejó a él sin empanada. Y no estaba dispuesto a aceptar que se le pasase a llevar impunemente. Por lo tanto, si bien era callado, retraído, si bien era más bien tímido, tampoco estaba dispuesto a aceptar que se le pasase a llevar. En otra oportunidad se describe que había sido amedrentado con alumnos mayores que él, ligeramente mayores. No olvidemos cómo eran las escuelas en Chile en esa época, donde tenían en la misma sala 3, 4, 5 niveles al mismo tiempo. Entonces, varios de sus compañeros mayores lo amenazaron con palos. Al día siguiente, este niño, débil y de complexión más pequeña que el resto, consiguió con un almacenero que le facilitase el machete o cuchillo con el cual se picaba los bloques de azúcar. Y en esa disposición, toma él y enfrenta a estos mocetones. Y fíjense ustedes que la respuesta de ellos fue inmediatamente correr al director de la escuela y acusarlo. Pero fíjense ustedes, y esto sí es importante, y a propósito de esto me gustaría que más adelante tú, Jesús, opines, pero fíjense ustedes lo que quedó escrito y lo que hizo el señor profesor. El profesor reprendió severamente a los cobardes y destacó la característica y el hecho del niño, porque una vez enfrentado y consultado, él dijo que solamente lo hizo para amedrentarlos. No hay ninguno que haya salido ni lesionado ni nada por el estilo, pero el solo hecho de ver a este niño aparecer con ese nivel de decisión propio de un templario, bueno, ese niño llevó a la sumisión a esos 3 agresores culpables. Hoy día diríamos que eran personas o niños que hacen bullying. En otra oportunidad, a un compañero de él también se le... la descripción habla de unos mocetones, ya se supone que eran niños más grandes o jóvenes. Se les los encuentra agrediendo a un amigo de él y él simplemente toma un palo y decididamente los embiste y retroceden y dejan libre a su amigo. Esta misma convicción con la que actuaba ese niño, creo que es indispensable destacarla, puesto que más adelante nos va a hacer observar en él algunas conductas como oficial de Marina y más aún como ciudadano de la República. Fíjense que él, Arturo Prat, entra con 11 años a la Escuela Naval. Se demora 4 días desde que sale del 25 al 29 de agosto de ese año 58. Se retira de la Escuela de la Campana e ingresa a la Escuela Naval. Es un niño pequeño. Hay algunas fotografías por ahí típicas donde está en compañía de su tío y se muestra a este niño. Piensen ustedes que casi con 18 años ya era teniente de la Armada, era un teniente segundo.
estamos hablando de una persona que entregó su vida al servicio de la Armada. No estamos hablando de cualquier ciudadano de la República que se vio enfrentado por el tema de la guerra a esto. Si lo vemos más adelante, él también participa, y esto es un símbolo, en la captura y participó en distintas actividades, pero en la guerra contra España, en la captura de la Covadonga. Y curiosamente, toda su formación y gran parte de su formación y servicio después en la Armada lo hace también en la vieja Mancarrona, a bordo de la Esmeralda. Entonces, son estos dos buques los que van a marcar el día de mañana las hazañas del 21 de mayo, donde tenemos como resultado final una gran victoria. Y vemos que un buque que casi sin andar se enfrenta a un buque acorazado y combate por casi 4 horas. Esto era impensable para la época. Era un buque que no debe haber estado más allá de media hora, 3/4 de hora a flote. Y ahí tienen ustedes la pericia, el ingenio, la intrepidez y el conocimiento que tenía Arturo Prat para sacarle el máximo de partido a su unidad a flote. Si seguimos con el niño, es un niño, y para terminar esa caracterización, es un niño muy apegado a su señora madre. Es un niño muy inteligente y que iba asumiendo responsabilidades, puesto que desde muy pequeño le tocó observar cómo su padre iba avanzando en parálisis, y al dejar a su familia sin abrigo, sin el apoyo que venía del desarrollo comercial de su señor padre. Entiendan que ese niño crece cargándose de responsabilidades, y veremos más adelante que su nivel de responsabilidad iba al detalle. Ese es el niño. Este hijo cercano, muy cercano a su madre, hasta los últimos días de su vida, y en las cartas que envía, hay un libro muy lindo de las cartas con él, de él y su señora Carmela Carvajal, donde ustedes van a encontrar permanentemente saludos a los propios, saludos a su señora madre, y van a encontrar que siempre estuvo muy presente en lo que fue su desarrollo vital. Hablemos de el romántico y del amante esposo. Yo los invito mejor a leer estos libros, porque se van a encontrar con cartas en las cuales la distancia, la melancolía se toman del alma de este ser, que lo pueden hacer estremecerse, pero jamás deja de lado su responsabilidad, su puesto, su mando. Entiendan que para cualquier persona es duro estar lejos, pero es más duro estar lejos y estar solo en el mando, donde son ustedes los responsables de todas las otras vidas, de personas mayores y menores, donde además, al ver aparecer ya en ese amanecer los humos de 2 buques muy superiores a estos blindados, la Independencia y el Huáscar, y ustedes ven cómo ese personaje, ya no esa persona, es capaz de sublimar todos esos temores, todos esos arraigos a su tierra, a sus amores, a sus hijos, son puestos en consideración junto a su corazón, y son precisamente el fundamento de su alma para transformarse en el gran personaje que a las horas fue. Este marido, siempre, cada uno de sus pesos, hay una libreta, y lo describe también muy bien Vial, está muy bien descrito en otros libros. Hay uno que se ha reeditado de Luis Montt, que se escribió un año después, donde se describen precisamente los destinos de cada uno de los pesos. Cada uno de los pesos de su sueldo, destinados con detalle a su madre, a su familia, a sus hijos, cómo sufrió en la distancia la enfermedad de una de sus hijas y posterior fallecimiento, sin dejar de lado el cumplimiento del deber. Eso va tallando y calando muy profundo el alma del ser, y esa persona es capaz de sobrepasar todas esas heridas espirituales
que se transformaron después también en heridas en la carne, que van marcando el rostro del marino junto al viento y la sal, son precisamente hechos que van transformándolo en quien recordamos nosotros, en este héroe, en esta tremenda persona. Veamos al oficial de Marina. Fíjense que siempre destacó por su nivel de conocimiento, por su lucidez, por su rapidez intelectual. Siempre destacó además por su nivel de camaradería, de compañerismo. Destaca además por la preocupación que tenía por el personal a su mando, subordinado. Cuando le correspondió hacer justicia, también estamos hablando de un oficial muy justo, pero también severo cuando correspondía. Muy prudente, siempre tuvo en consideración todo lo que tenía que traer a la hora de hacer justicia a presente para llegar a sancionar, pero considerada una sanción, se aplicaba, punto. Fíjense que este amor también con la Esmeralda, con este buque, lo lleva en una oportunidad en pleno temporal. No piensen ustedes lo que es un temporal hoy día en Valparaíso, estamos hablando de oscuridad casi absoluta, y este gran personaje es capaz de llegar a bordo y de hacer las suficientes maniobras para poder lograr encallar adecuadamente el buque y salvarlo. La historia de amor de Prat es con la patria, es con este buque, qué decir con su mujer, sus hijos, su señora madre, y qué decir también de su ligazón confesional y el que al momento de fallecer se encuentra en él una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos hablando de un católico cristiano, estamos hablando de un hombre que cumplía además en los destinos de sus pocos pesos con lo que le correspondía y mandaba su confesión. Su responsabilidad llega desde el primer momento hasta el último momento a todos sus seres amados. Toda su responsabilidad era entendida en el más amplio sentido de la palabra y del actuar de la persona. ¿Qué características podemos destacar hasta aquí de esta persona? Amén de piadoso, podemos decir que es responsable, a más no poder, en sus estudios, en su desempeño personal. Escribía muy bien. Fíjense que como niño se le considera como un niño con dificultad para la aritmética. Sin embargo, se esfuerza y termina con calificaciones sobresalientes en la materia. Es decir, todas las debilidades que él tenía las enfrentaba. Iba de frente a la dificultad, sin vacilar. Ya les dije, inteligente, audaz, un gran líder. Él predicaba, pero daba el ejemplo primero. Era ordenado, sobrio, era moderado al hablar, moderado al comer, al beber, era moderado al desempeñarse en su vida social, personal y qué decir dentro de los buques. Siempre estaba atento y observando lo que hacía su personal a bordo. Siempre estaba preocupado, además, cuando los veía con alguna diferencia de carácter o cambio de opiniones, siempre se acercaba y les preguntaba qué pasaba. No se olviden que a esa altura, y ustedes pueden ver en la descripción del combate naval, que había niños a bordo. Así como él fue un niño marino, también había niños. Generoso, decidido, dedicado. Me faltan características y no quiero parecer salamero, pero creo que aquí, Jesús, me gustaría que tú pudieses ayudarnos a perfilar el por qué hoy día hay tanto grupo decidido y dedicado a degradar la imagen de nuestros héroes. ¿Qué pretenden? ¿Qué crees tú que se puede conseguir al eliminar estas figuras señeras que son como luz que alumbran en la oscuridad? ¿Qué pretenden? Es la gran pregunta de fondo, ¿qué es lo que se busca? Y esto tiene que ver de una u otra manera con lo que significa el héroe en el mito histórico o en el mito heroico, en
el arraigo que puede tener en una cultura. Es conocido por todos que el mito del héroe viene desde la tradición griega. Incluso las tradiciones nórdicas basan mucho de su relato en grandes epopeyas o en también buena medida el mito heroico. Ahí lo podemos ver en la Edad Menor, en la Edad Mayor, posteriormente en Beowulf, los Nubilungos, etcétera. O sea, siempre hay alguna narrativa del héroe, pero sin duda para nosotros, por cultura y proximidad, la cultura griega ha basado en su narrativa en la epopeya o en el acto heroico. Ahí uno puede encontrar a Hércules, a Néstor, a el mismo Aquiles, Agamenón, Ulises, cuantos más, digamos, ahí todo lo que se cuenta en las rapsodias de Homero, ¿no? Entonces cuando Homero, además, sobre la nave o sobre los barcos, iba narrando estas grandes aventuras, estos grandes mitos. Pero oye, Jesús, pero Prat no tiene una raigambre divina ni remotamente en sus ancestros. Aquí estamos hablando de un ser humano a cabalidad. Sin duda, pero por eso se llama el mito heroico, porque el héroe se transforma en modelo a seguir, se transforma en el ágathos, en el aristos, en los mejores, a los cuales hay que copiar, porque son un modelo de la virtud, al que uno le dice al hijo, tú tienes que ser como ese señor. Y eso le da rango de divinidad. Por eso que en la narración se olvida muchas veces, no es que se olvida, sino que se exalta su heroicidad por sobre su humanidad. Porque solo un héroe es capaz de escapar de la debilidad humana. Porque la debilidad humana, y esto todas las varias narrativas lo dicen, digamos, el héroe no es el que no siente temor, sino el que le hace frente. La debilidad humana sucumbe ante el temor. El temor de la valentía, por eso siempre se dice el héroe es valiente, y el valiente en la virtud no es el temerario, sino que es el que oscila en el justo medio entre la temeridad y la cobardía. Sabe cuándo emprender una empresa a pesar de que puede dar la vida por ello. Y ahí yo creo que Arturo Prat, cuando uno lee la historia, hay un poco más de historiografía, y narra, y empieza a leer lo que se prepara antes del día 21 de mayo, o sea, como él prepara sabiendo la posibilidad cierta de que se va a enfrentar al Huáscar y con toda probabilidad va a perder. Y eso le va a costar la vida. O sea, cómo él se prepara para morir. Porque el héroe no le teme a la muerte. Y ahí tú me haces una pregunta que uno puede llevarla un poco a la formación intelectual de Arturo Prat. Y ahí Arturo Prat es considerado un cristiano liberal, muy propio de la época, que eran herederos del Renacimiento, sobre todo de la línea de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, además toda la influencia británica que traía Arturo Prat de alguna manera. Pero en su biblioteca personal se encontraba, por ejemplo, la filosofía fundamental de Balmes, un neotomista importante de Balmes. También se encontraban la obra, distintas obras sobre la historia de la cristiandad, de la espiritualidad, y también los grandes ilustrados, Voltaire, Rousseau, Montesquieu también estaba en su biblioteca personal, lo que hace que él no tenga solo una preocupación militar, sino también republicana, en el sentido que hoy día podríamos entender la República Ilustrada. De hecho, no hay que olvidar que, si no me equivoco, su tesis de Derecho la hace, o su grado de Derecho lo hace sobre el sistema eleccionario, porque él estaba preocupado de cómo se va dando la República Democrática. Pero yo creo que el encuentro con la cristiandad y la espiritualidad le hace o lo pone enfrente de lo que es la muerte. Enfrentar la muerte como tendencia natural a la vida. Pero además, ahí viene el rango del héroe, ¿no? Y con esto voy a ir a responder la pregunta. Pero el rango del héroe tiene que... El héroe te iba a llamar a terreno. Es que esto es importante porque el héroe, generalmente uno le llama héroe al que da la vida. Pero el héroe da la vida no porque quiere convertirse en héroe, ni porque no le tenga temor a la muerte, sino porque concibe a la muerte como la condición de posibilidad
de la máxima entrega de amor. O sea, la máxima manifestación de amor es dar la vida por el otro. Y en este caso ese otro es una nación, es un país, es una bandera que juró defender. Es cumplir el deber. Ese es el modelo de virtud. Ahora, ¿por qué las tendencias modernas y principalmente posmodernas, de tanto liberales como liberales posmodernas, que en los dos sentidos, ahí hago la diferencia entre las tendencias mercantilistas y las tendencias humanistas, si queremos decirla más de la escuela del Mayo 68 francés, es porque de lo que se trata esto es de romper las fronteras culturales. ¿Y dónde está el mayor arraigo de una frontera cultural? En el héroe. Porque el héroe te invita a dar la vida, te invita a pelear, te invita a lo que los griegos llamaban la polemología, es decir, la naturaleza conflictiva arraigada en el ser humano para hacer frente en la propia constitución de su Estado-nación. Y su Estado-nación como manifestación cultural de su pueblo. La cultura polemológica griega es famosa e importante, que después se hereda para los romanos, algunos pueblos españoles, los pueblos germánicos, los celtas, los godos y cuantos más. Porque entienden que y que el otro día conversamos además con Osvaldo, con Pablo Ansaldi sobre las tesis de Clausewitz, sobre cómo la guerra forja también una identidad. Pero claro, cuando te forjas una identidad con la guerra, una identidad con el héroe que es capaz de dar la vida, no es una identidad pasiva. No es una identidad que te permita ser invadido de cualquier tipo de invasión, principalmente la cultural. Porque tienes un pueblo guerrero que da la pelea. Chile tiene una epopeya, la araucana, en donde hay un pueblo guerrero que se manifiesta ante hasta un invasor en ese minuto, pero también es un pueblo que lucha contra la naturaleza constantemente, contra tsunamis, terremotos, la cordillera que de vez en cuando también nos ataca, los volcanes, etc. Entonces, está constantemente en una lucha. Pero claro, cuando tú rompes ese arraigo que te da el héroe, ese modelo a seguir, lo podemos ver hoy día en manifestaciones políticas de los buenistas, que todos hay que resolverlo por el diálogo y la diplomacia, y que nunca se entienda que yo soy violento. Violento en el buen sentido, ¿no? Hay palabras que son violentas y hay actitudes que son violentas. Pero hay una demonización de la violencia como que cualquier manifestación de fuerza fuera una violencia negativa. Y eso y lo que buscan precisamente estas tendencias es anular cualquier idea de héroe que no sea aquella que se puede comercializar. Por eso es que nuestros hijos conocen más a Iron Man que a Arturo Prat. Y porque Iron Man finalmente no te arraiga a la cultura propia tuya. Es solo un sujeto de televisión o de invención cineasta o de cómics. Pero cuando tú te representas en el héroe y te identificas en el héroe, es que forjas nación también. Pero además te impone una moral. Y ahí viene el posmodernismo francés, de estos grandes grupos, que lo que precisamente quieren abolir es la imposición de una moral, de un deber ser, para caer en la autodeterminación. Entonces, claro, Arturo Prat sería un macho alfa opresor patriarcal que impone la violencia y que además egoísta porque da la vida y deja a su hijo y a su esposa viuda. Entonces, claro, ahí es donde malamente uno llama de construcción, pero estos revisionismos históricos que buscan transformar la historia de mala manera, porque no están haciendo una metodología de buscar alternativas históricas, sino que están buscando en lo que hace personas como Paradis, crear una trama a partir de un hecho independiente de la verdad objetiva. Lo que menos importa es la verdad, lo que importa es la novela que yo puedo contar. Y con eso finalmente no le hago un favor a la historia, tergiverso la historia y con ello elimino el último eslabón que defiende un héroe, que es la verdad y el bien. Y en ese contexto, Jesús, cuando Prat tan maravillosamente expresa en su acción la virtud del bien
y el objetivo de su trabajo es llegar a la verdad, Chile debe ser un país fuerte, sólido, son los elementos que en definitiva lo transforman en el ser que es trascendente más allá del presente que vivió, sino que llega hoy día a ser considerado uno de los 3 héroes navales más relevantes de la humanidad. Exactamente, junto con el almirante Nelson y Togo, el el japonés. El japonés. Así es. Y iba a contar un dato que permite entender un poco a veces la importancia del héroe en el encuentro con la filosofía y la verdad. Ustedes saben, y ya todo el mundo conoce que mi filósofo favorito es Aristóteles. Y nadie podría negar que Aristóteles es el gran pensador de Occidente y que hasta el día de hoy sigue impactando de como que fuera el siglo II, o antes y después de Cristo. Aristóteles es el gran pensador. Pero Aristóteles enseñó en una casa de estudio, no como la conocemos hoy día, pero una casa de estudio que se llama el Liceo. Y el Liceo se llamaba así por Apolo Licio, un héroe. O sea, uno ahí podría pensar, ¿por qué no le puso Platón? ¿Por qué no le puso Sócrates? No, le puso Liceo, por Apolo Licio. La importancia para un griego como Aristóteles, donde lo que le importaba era cultivar la verdad y la ética y la política de la mano del bien moral, le ponga el nombre a su academia, le ponga el nombre de un héroe. Y eso es lo que hoy día, y yo creo que Arturo Prat representa eso, y precisamente hoy día representa el Chile olvidado. Cuando a veces uno hace la pregunta ¿qué significa ser chileno? Ahí está la respuesta. Entonces, cuando hoy día hay una carencia de identidad, hay un nihilismo en el ámbito general, sobre todo en el ámbito moral y cultural, es porque nosotros nos dedicamos a matar al héroe. Así como dijo Nietzsche, Dios ha muerto, para nosotros el héroe muerto. Y lo matamos nosotros. Y no hacemos nada por revivirlo, que es peor. Oye, Jorge, Sí. en este planteamiento tan interesante que está surgiendo en esta conversación, ¿cómo ves tú en el Chile de hoy, en la Armada de Chile de hoy, ¿ya? Que tiene algunos años de diferencia de cuando fuiste tú estudiante? ¿Cómo ves tú el sentir del marino en relación a Arturo Prat, el de hoy? A ver, si bien yo pasé retiro hace 35 años, caramba, ¿no? ¿Cómo pasan las lunas? En 35 años más, quizás cuántos años voy a llevar bajo tierra. Y no es broma. Pero miren, sí he tenido contacto con señores oficiales en servicio activo, con oficiales que están recién retirados y con algunos nobles, alguna parte de la Nobel muchachada. Y lo que encuentro es, respecto de Prat y de Aldea, una profunda admiración. Y también he sido testigo de no solo de elogios, de reconocimiento, sino que también del deseo de emular, de seguir. Es decir, la figura del héroe, esa luz, ese deber ser, creo que está muy fuerte hoy en los miembros de la Armada, en los que me enorgullece contar a personas que están, que les ha tocado hacer el servicio militar, y aquellos que han pasado por la escuela de Grumete, por la Academia Politécnica Naval, y qué decir de la Escuela Naval, y algunos oficiales en sus distintos estados o jerarquías. Veo en toda conversación surgen estos personajes, pero por supuesto que el líder, y por eso he querido hablar del líder, de ese ser vivo a seguir, o sea, el prehéroe o del héroe en construcción. ¿Cómo es posible que una persona con un carácter más bien apagado sea capaz de llevar casi al paroxismo a su tripulación? ¿Cómo es posible que al recibir los primeros impactos de bala, de cañón del Huáscar, estamos hablando de 300 milímetros, estamos hablando de
una polvareda enorme, astillas volando, humo, brazos, piernas, manos, chorros de sangre por todos lados, quejidos, y la tripulación grita hurra y viva Chile. ¿Cómo se llega a eso? Y la única forma, creo yo, es, si en el combate fue así, desde luego, piensen ustedes lo que significó en nuestra población, lo que significó estratégicamente para Chile este combate, esa figura. Piensen ustedes en lo que significaron los días de lamentaciones del sargento Aldea hasta que fallece. Eso creo que caló y sigue calando profundamente en todos los miembros de nuestra Armada de Chile. O sea, no hay duda alguna. En un par de oportunidades me ha tocado dictar charlas en nuestro vecino país, Perú. Y por responsabilidad lo primero que he hecho es decirles, si vienen a ser en universidades y escuelas de derecho, es decirles que soy oficial de Marina y que me formé en la Escuela Naval Arturo Prat. El rostro de sorpresa es importante, pero doblemente sorpresivo fue en una charla de responsabilidad social que me tocó dar a una unidad del ejército del Perú. O sea, ustedes hubiesen visto el nivel de sobresalto de los oficiales y del general a cargo de esa brigada fueron importantes. Sin embargo, al terminar la charla, se acercaron muy caballerosamente y más aún me hicieron un par de distinciones que hasta el día de hoy guardo con bastante orgullo. Pero la figura de Prat hasta el día de hoy es muy fuerte, es muy potente en los miembros de la Armada, pero con lo último que les he narrado es muy potente hasta el día de hoy también en Perú y dentro de Perú en sus Fuerzas Armadas. No sé si les parece que sigamos con algunas características o desenvolvimientos profesionales y personales de nuestro héroe. Sí, obvio. Hay historias también tremendamente interesantes de la vida de Prat. Siempre al servicio del país, en Chile y fuera de Chile. Ya sé que se quiere referir usted, don Osvaldo. Esta parte se ha querido utilizar mal, entre otros, por esa persona que usted mencionó, don Jesús. Un chismógrafo, historicista, que mejor no mencionar. Que venden el Jumbo. Sí, pero no vale la pena. Es como vender una pera de agua con 3 días de pasada. No tiene ningún sentido. Perdón, pero es verdad, es basura. La pera de agua me refiero con 3 días de pasada, ¿no? Por suerte se mantienen sólidas las pepas. El otro dice que es muy bueno para prender asado. He visto algunos Twitter que parece que funciona bien. No me atrevería a encender un asado con esa inmundicia, pero en fin. Con cualquiera de los tres. Bueno, pero eso es pelambre. Vamos, tratemos de emular a nuestro héroe que no se hubiese prestado para esta chacota tampoco. No hubiese retado. Miren, la prudencia y la seriedad en el asumir cualquier responsabilidad y para seguir lo que nos plantea Osvaldo, nos lleva a entender la conclusión y el devenir del actuar de don Arturo en Montevideo, Buenos Aires y algunos campos al sur de Buenos Aires en la República Argentina. Su función, hay un par de libros por ahí que también están leídos, que su función como agente secreto, nos lleva a entender varias cosas. Primero, el trasladarse en esa época era muy difícil. No era ir a Santiago Valparaíso, Santiago Mendoza y a donde fuese y llegar a Buenos Aires era una peripecia, por mar o por tierra. Y eso debiera llevarnos también a recordar lo aislado que él nace. Ningüe hoy día nosotros lo asociamos inmediatamente a Chillán, Parral, pero en esa época estaba la cordillera al centro. Pues. Había que darse una tremenda vuelta para poder ir a cualquier lado. Y además por caminos que no eran autopistas concesionadas, sino que eran pedregales, barriales y etcétera. Volviendo a la gente, fíjense que era tan responsable que se preocupó y se ocupó
de recoger hasta el último antecedente. Lo llevó a entrevistarse, a hacer croquis, lo llevó a enviar toda la información posible, solamente si es que se daba la posibilidad de enviarla por un medio seguro. No estamos hablando aquí de Chile Express, ni Correos de Chile, ni la valija diplomática. Aquí estamos hablando de una época muy difícil para que no se filtrase esta información. Pero al llegar él a Chile hace una reseña y un resumen que termina en muy pocas palabras y en su apreciación. Argentina se aprestaba para hacer ocupación efectiva de la Patagonia chilena. Y así fue. Tanto así que las primeras construcciones que utilizaron fueron las construidas por otro gran héroe y compañero de curso del gran Arturo Prat. Y nosotros vemos cómo ese marino, que además combate después de captura al Huáscar, ya tenía bastantes millas recorridas en lo que era la Patagonia chilena. Y fíjense que Arturo Prat recomienda, entre otras cosas, que zarpase la escuadra chilena y hundiese inmediatamente a los 2 blindados argentinos más importantes. Ese es su consejo, ese es su nivel de decisión, su nivel de tranquilidad, sin apasionamiento, sino que al ver lo que se le venía a Chile, enfrentado al inminente conflicto en el norte, Prat lo primero que dice es: hay que tomar esta providencia porque después vamos a estar metidos en un conflicto hacia el norte. O sea, la única forma de ganar tiempo es neutralizar a la Argentina en su afán expansionista. Así de simple. No le hicieron caso. Y ya sabemos el resultado. Y nuestros vecinos han valorado más ese terreno y lo ocuparon efectivamente. Con el genocidio que conocemos correspondiente respecto de los tehuelches, que eran nómades, que iban desde lo que atravesaban a Osorno y bajaban después por Patagonia chilena atlántica hacia lo que hoy día es Punta Arenas, o al extremo sur. Bueno, así de serio era este señor. Tomó contacto con hacendados argentinos, conversó con autoridades políticas, observó movimientos militares y tomó acabado conocimiento de cada uno de los detalles en la medida de lo posible. Era muy serio, muy responsable, puntilloso, dedicado. Pero yo quiero alcanzar a reseñar, porque veo que nos queda relativamente poco tiempo, algunas otras características y que llevan a poner en jaque versiones medio pelo, malintencionadas o simplemente intencionadas hacia la degradación del héroe respecto a que hubiese sido una casualidad esto de saltar a la Esmeralda. Don Arturo hizo clases de táctica naval. Si ustedes leen los libros de la época y ven la forma en la cual se embestían los buques de madera por estos acorazados, ustedes pueden leer incluso a Julio Verne y se van a encontrar que su submarino, entre comillas, ¿no?, tenía un espolón en la proa. ¿Y cuál era el sentido? Más aún, tenía en la parte superior una especie de sierra o una estructura dentada que lo protegía, pero también le permitía, en caso de ser necesario, cortar los costados de los buques de la época, de madera. Y la Esmeralda, piensen ustedes lo que era un buque de madera que llevaba ya décadas a flote. O sea, por muy bueno que hubiese sido y todas las reparaciones que se le hubiesen hecho, era un buque que realmente estaba en muy difícil estado de conservación. Era lo que hoy día llamaríamos estaba a punto de pasar a ser un pontón, de ser una especie de bodega a flote. Y en esas condiciones, atendido lo que él sabía, su inteligencia, su conocimiento, lo llevaron a tomar las mejores decisiones para que el combate durase todo ese tiempo. Gracias a eso, la Covadonga pudo librar y pudo, gracias a Dios, dejar a la Independencia inhabilitada, y por una imprudencia también de su comandante, pero eso es materia de otro litro, como dice un amigo mío que es bastante alcohólico. Y ustedes pueden ver que de su saber y entender, de lo que él enseñó, de lo que él estudió,
de lo que él hizo ese día, ustedes encuentran que no tenía más camino que hacer lo que hizo si es que estaba alineado con el cumplimiento del deber. No hay otra posibilidad. Y si ustedes se dan cuenta o se pueden imaginar siquiera lo que es el nivel de ruido de la artillería disparando al Huáscar, de los estrépitos que causaban las bombas los cañonazos que se recibían, la munición que se recibía desde tierra y desde el Huáscar, eso era una humareda, una cubierta bañada en sangre, eso era una pedacería humana de madera, de restos de vestuario, calzado y demás, que bañaba la cubierta de la Esmeralda. En esas condiciones, bueno, intentan amarrar así al Huáscar y dejarlo tomado de este buque que estaba embistiendo para poder saltar a bordo de este blindado. Era todo pensado, todo preparado, todo estudiado, pero imagínense las condiciones que había que llevarlo a cabo. Estamos hablando de un buque que además se está moviendo por las olas, se está moviendo por el oleaje que causa precisamente el desplazamiento de la otra nave. Estamos observando la dificultad para escuchar, para oír cualquier voz entre los quejidos y gritos de los distintos miembros de la tripulación. Estamos enfrentados, por favor, entiendan, una mañana en Iquique, para los que hemos estado ahí, con todo ese humo, con todo ese vapor, esos gases, simplemente no se tiene que haber visto nada. O sea, muy poco, a un par de metros ya no había una visibilidad clara. Eran sombras. En esas condiciones desarrolla lo único que tenía que hacer y que podía hacer. Hizo desde donde ustedes quieran mirarlo lo mejor. Más aún, y ahora los quiero llevar a el fallecimiento de Arturo Prat. Sus oficiales hacen aquello para lo cual fueron instruidos y fueron liderados por don Arturo Prat. Y eso es lo más importante, y es que su fallecimiento marca el deber ser de sus oficiales y de la tripulación de la Esmeralda. Ustedes pueden leer la reseña o las cartas que manda que era Seger, su guardia marina, y muchos otros, y pueden tratar de empaparse de esa situación, y van a encontrar que Arturo Prat antes, durante, pero muy importante, porque aquí es donde empieza a surgir ese líder profundo que se transforma en héroe. Después, cuando ya salta al más allá, sigue liderando el quehacer a bordo de la Esmeralda. Y no es una frase que mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Lo cumplieron y supieron. Y hasta el último minuto, hasta el instante en que se hunde la vieja Mancarrona, hasta ese momento en el cual nuestro maravilloso y glorioso pabellón se hunde y pasa a las profundidades y a la eternidad, hasta ese minuto su tripulación trató de cumplir con su deber. Y así es como ustedes verán que intentaron prender fuego a la cámara donde estaba otro oficial, otro héroe, en el Huáscar. Así es como ya les he mencionado al sargento Aldea, y así es como ustedes pueden hablar de Riquelme, y pueden hablar de Uribe, y pueden hablar del que quieran, pero ustedes lo único que van a encontrar es que estaban alineados por la figura, el conocimiento, el convencimiento y el liderazgo profundo de ese, el nuevo héroe, el gran héroe, don Arturo Prat Chacón. Quería también manifestar o saltar antes de que don Osvaldo tome la palabra a repasar un poquitito la dificultad para transformarse en abogado. Lo hizo pensando en el desarrollo de su familia, en la mirada de futuro, en la mirada de bienestar para su mujer y sus hijos, para los propios, a quienes no descuidó en ningún momento de su vida, a quienes destinó cada uno de los pesos que él ganaba. Y fíjense que estudiar Derecho como alumno libre en esa época no es lo mismo que estudiar hoy por Internet. No es esa comodidad.
tenía que desplazarse a dar exámenes a Santiago. Don Arturo tenía que ocupar el poco tiempo que tenía entre su familia y sus deberes profesionales para destinarlos al estudio profundo y dedicado de el quehacer de la formación del abogado. Y alcanzó a tener su oficina en Valparaíso. No se olviden que Valparaíso a esa altura era una ciudad era un pueblo en transformación o en mutación a ciudad. Valparaíso en 1840 era poco más que un poblado. Vean la cantidad de habitantes que tenía. Y Valparaíso desde el 50 en adelante se empieza a transformar en esta joya, en esta perla, esta maravilla del Pacífico. Pero antes de eso, ¿qué era Valparaíso? Por favor, entendamos que en esa ebullición, en ese quehacer, surge este nuevo abogado, este Nobel abogado. Ahí se desempeña y tiene profesionalmente un éxito extraordinario al defender a uno de sus camaradas, amigos de toda la vida, y lo saca adelante, lo saca avante profesionalmente. Es decir, si ustedes lo miran, ya a esta altura hemos hablado del niño extraordinario, del hijo, del marido, del oficial de marina, del abogado, del chileno. ¿Qué puedo decirles? Es un héroe a carta cabal. No hay costado, no hay lado que le puedan buscar a ustedes más que las debilidades propias que puede tener todo ser humano, más aún esa contextura filosófica liberal que ha descrito muy bien Jesús, y la pena bárbara de la muerte de uno de sus hijos, una de sus hijas, la distancia con la mujer que amaba, con su madre, y eso marcó en profundo el alma de nuestro gran héroe naval, don Arturo Prat Chacón. Don Osvaldo, paso al cierre. Ya me está echando. Yo quería, dentro de esta interesante conversación, de esta reseña extraordinaria que se ha hecho en los aspectos que ustedes han tocado, pero yo quiero resaltar también a doña Carmela Carvajal. Creo que fue una mujer extraordinaria que supo estar a la altura de las circunstancias. Fue tan héroe en la vida como fue su esposo. Logró sacar adelante a su familia y siguió viviendo relativamente modestamente en lo que hoy son las calles del Santiago Viejo, digamos, en una casa pareada, sin ningún mayor lujo. Y ya muy entrada en los años, vino un reconocimiento en términos de una pensión, en reconocimiento a la obra de su esposo, a la generosidad patria de su esposo. Y doña Carmela, hay unas fotos ya anciana, por ahí por el año 30, 1930, está rindiéndole homenaje junto con la Armada a su esposo. Esa mujer tiene una historia que está plasmada en las cartas que hay entre Carmela Carvajal y Arturo Prat. Entre las cosas increíbles está esa sensación de lejanía y de impotencia que tiene Prat de no poder colaborarle en las labores domésticas a su amada esposa como lo hacía cuando estaba en Santiago. Y eso se lo escribe con una pluma maravillosa, y al leer esas cartas, de verdad, uno conoce que de verdad existe la nobleza, pero existe, por sobre todo, el amor. Yo les quiero agregar... Osvaldo, sí. Disculpa, es que ya que mencionas una anécdota nada más, que hay que recordar que justamente a comienzos de los años 30 a doña Carmela la atropellan en la Alameda.
pero sin resultado de muerte, queda por supuesto bastante averiada, pero sigue viviendo un buen tiempo más. Eso nada más, quería traer esa anécdota para que también la tomen, que ese héroe es presente. Estamos hablando de un Santiago que fue atropellado por una burrita. Todavía circulan por ahí algunas burritas de museo, pero ese tipo de cacharritos es el que la atropella. Así es. Yo les quiero agradecer a ambos esta interesante conversación. Espero que a nuestros cibernautas les encante el recordar al héroe. Se hace muy necesario reforzar nuestro conocimiento de la historia. Y creo que nada puede ser mejor que recordar al cierre de este programa las palabras del patriotismo de nuestra hora que escribiera Gabriela Mistral. Nuestra historia nacional no necesita ser cantada en un poema para embellecerse. Es hermosa como un canto de su primera a última página. Si la leemos a un extranjero, no necesitamos evitar un episodio torpe. No se nos quebrará la voz por la vergüenza de ningún periodo. Hasta nuestros hombres más discutidos son grandes. Las horas de mayor comprensión son breves y casi siempre son transiciones de un estado a otro mejor. Es hermosa nuestra historia, y para dar en una narración a nuestros hijos la llamarada del heroísmo, no necesitamos ir a Grecia ni a Roma. Ciprat fue toda Esparta. Buenas noches.